Seguimos con el libro de los Hechos. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos exhorta, la que nos anima día a día, Señor, la que nos fortalece y santifica, Señor. Gracias por eso, Señor. Ayúdame a ser claro, Señor. Ayúdame a hablar tu verdad, Señor, con temor y temblor, Señor, porque soy un siervo inútil en tus manos, Señor. Y nada, Señor, te lo agradezco en el nombre de Jesús y prepara los corazones de mis hermanos, así como preparaste el mío, Señor, cuando yo estuve preparando esta prédica y hablaste a mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a ser claro y que mis hermanos entiendan, Señor. Y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy me toca exponer a mí Hechos capítulo 1, del versículo 15 al 26. Y la palabra del Señor dice así: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En modo de introducción o de recordatorio, el propósito de Hechos es informar en detalles el surgimiento y el crecimiento de la iglesia cristiana. El autor ya sabemos que es el doctor Lucas, que le escribió a Teófilo, que Hechos es el eslabón entre la vida de Cristo y la vida de la iglesia, que es el eslabón entre los evangelios y las epístolas. Hechos es la historia de cómo se fundó, cómo se organizó y cómo resolvió los problemas el cristianismo. La comunidad de creyentes empezó por la fe en Cristo resucitado y en el poder del Espíritu Santo, que los habilitó para testificar, amar y servir. La iglesia no empezó ni creció por su propio poder o por su entusiasmo.
El Espíritu Santo dado a los discípulos en poder fue el consolador y guía que Jesús prometió y envió a ascender a los cielos. Y ahí entramos en nuestros versículos, hermanos. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, y eran como 120 en números, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habla antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Acá Pedro hace algo nuevo. Hasta ahora Pedro no había hablado así citando las escrituras. Acá se levanta y cita 2 salmos que son escritos por David. Lo que hace Pedro es decir que era necesario que se cumpliese la escritura. Lo que está diciendo que Judas, cuando traicionó a Jesús, no estaba arruinando el plan de Jesús, estaba cumpliendo la escritura. Y Judas era contado con ello, tenía parte en este ministerio. Judas tuvo todas las oportunidades necesarias. Y en el verso 18 y 19, Lucas hace un comentario a la narración de Pedro. Pedro está diciendo simplemente que Judas estaba con nosotros y lo traicionó. Y Lucas hace este comentario porque él está escribiendo a Teófilo, y Teófilo no estaba en ese lugar. Versículos 18 y 19. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Seldama, que quiere decir campo de sangre. Los que nos dice Lucas que con el dinero compró un terreno, todo esto parece una contradicción con lo que nos narra Mateo 27 del capítulo 27 del versículos 3 al 10. Mateo nos dice que Lucas devolvió el dinero y que se ahorcó. Como que parece que hay una contradicción, ¿no, hermano? Pero no, mi hermano. Más bien hay un complemento entre los 2 versículos. Porque Mateo dice que esa plata no era lícita para echarla al tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Mateo nos dice que con su plata compraron el campo al alfarero. Versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Lo que está diciendo Pedro aquí en este versículo, que alguien tiene que sustituir el puesto de Judas. ¿Por qué? Porque murió, no realmente. No está siendo sustituido porque murió, porque más adelante van a morir todos los apóstoles, pero ninguno va a ser sustituido. Se sustituye a Judas porque Judas apostató, hermano, y eso es una gran diferencia. Por eso la autoridad de Pedro no se transfiere. Los 12 eran necesarios para arrancar este tiempo que era de la iglesia. Versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús estaba y sabía entre nosotros, comenzando con el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros y de su resurrección.
Pedro dice que necesitamos elegir un sustituto de Judas, y estos van a ser las características que haber estado con nosotros desde el principio, desde que Jesús fue bautizado y haber estado hasta que Jesús ascendió a los cielos. ¿Por qué? Porque tiene que ser testigo de estas cosas. Tú y yo creemos por el testimonio de otros. Alguien nos habló del Evangelio y creímos. Pero los 12 tenían que ser testigos de los hechos. Versículo 23. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces Matías es contado con los 11 apóstoles, hermanos, y se vuelve a completar los 12 apóstoles. El tema es, Matías es un apóstol espurio, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Es alguien que ocupó el lugar de manera ilegal? No, mis hermanos. ¿Había que esperar a Pablo para que ocupase ese puesto, ese lugar? Ese es el gran debate que había y que a veces escuchamos, ¿no? Podemos escuchar muchos comentarios y a muchos conferencistas y te van a estar dando dos opiniones. Algunos piensan que Matías es el apóstol 12, que verdaderamente lo es. Otros piensan que Pablo es el apóstol. Y los argumentos son bastante sencillos. El primero, los que dicen que Pablo debía ocupar el lugar del apóstol 12 es que a Matías se lo escogió echando suerte al azar. No sabemos cómo, pero de alguna manera echaron suerte. Y la suerte cayó en Matías. Y dicen todos en un grupo grande que Pablo debía ocupar ese lugar. Echar suerte en un puesto tan importante no era una opción. Pero el problema es que en Proverbios 16:33 nos dice así la palabra del Señor: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Básicamente, ¿qué está diciendo Proverbios 16:33? Que podemos echar suerte, pero quien decide es Dios. Pero dicen, esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nunca se echa suerte, porque ya está la dirección del Espíritu Santo. Y si hubiéramos esperado un capítulo más, ya venía dentro de ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los habría guiado a elegir a Pablo. Pero Proverbios 16:33 es claro, hermano, y todavía estaban en el antiguo pacto, y de Matías no se sabe nada más después de estos que lo nombraron. Mientras que Pablo prácticamente escribió el Nuevo Testamento, pero también no se sabe nada ni antes ni después de Bartolomé, de Felipe, de Andrés. Tampoco eso es un argumento, hermano. Pedro está siendo guiado por el Espíritu Santo y por la palabra para tomar esta decisión. ¿De dónde parte Pedro para decir es necesario que Judas sea reemplazado? ¿Te acuerdas, mi hermano? ¿De dónde parte? De 2 salmos. Entonces déjame recapitular todo el proceso. Pedro estaba siendo guiado por el Espíritu Santo y por la palabra para tomar esta decisión. Entonces,
estos pasajes encontramos una guía para tomar decisiones. Yo no sé si estás en esa etapa de tomar decisiones. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos cuando viene este dilema? Estaban orando, estaban esperando, estaban en una sola palabra: obediencia. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Vayan a Jerusalén y esperen. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron, hermano. Sabemos, mis hermanos, para tomar decisiones primero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Muchos cristianos dicen, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Sí, muchas veces me he preguntado, y quizás muchos de ustedes también. Pero miren lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y saben, mis hermanos, cuando nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, debemos dar gracias por todo y en todo. Ya tenemos una guía para tomar una decisión, lo que Dios nos ha hablado a través de su palabra. Otra cosa que nos ayuda a discernir la voluntad de Dios es una unanimidad. ¿Te acuerdas que estaban todos unánimes orando? No importaba que eran apóstoles, discípulos, había mujeres, ahí se veía la unidad en Cristo. Y en tercer lugar, la oración, ellos tomaban unánimes, orando muchos. No sé qué hacer, muchas personas dicen. ¿Has orado? Tenemos que estar en oración. Pero en realidad, cuando nosotros no ponemos en oración, nosotros no nos estamos poniendo en manos de Dios. Tenemos que tomarnos ese tiempo de orar con toda libertad, de expresar todos nuestros temores, nuestras angustias, pero Él va a dar mejor resultado. Pero también tenemos que permanecer en su palabra. Si no permanecemos en las escrituras de lo mismo, lo que decidamos, de todos modos, terminaremos mal. Pero si permanecemos en la palabra, Él nos va a dirigir al camino, porque Él es el camino. Y por último, después de haber obedecido, de estar en una unanimidad, de estar en oración, de permanecer en la palabra, por último, tenemos que confiar en Dios. En este debate, si Matías es o no es, la verdad es que no importa. Al final de cuentas, tú y yo estamos aquí por fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es soberano. Si era Pablo y quedó Matías, Dios lo permitió. En todo Dios ha sido soberano, hermano. Y si estás escuchando por primera vez o te sientes, hermano, alejado de Dios, hay esperanza. Si vienes en arrepentimiento y fe a Él y confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y Él te cambiará ese corazón de piedra en carne y te dará una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta ahí la palabra del Señor, hermano. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a tomar esas decisiones, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, como
Pedro ha tomado cuando eligieron a Matías, Señor. No tomaron por su propia decisión, sino tomaron de acuerdo a tu palabra, Señor. Esa decisión para elegir al apóstol 12, Señor. Y así, Señor, ayúdanos a tomar decisiones correctas de acuerdo a tu palabra en nuestro diario vivir, Señor. Porque a veces tomamos decisiones de nuestro propio corazón, de nuestra propia concupiscencia, Señor. Y le erramos, sí. Nos equivocamos. Y tenemos consecuencia por eso, Señor. Señor, por eso, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.